Carlos Cáceres Contreras nace el 7 de octubre de 1941 en Valparaíso. Una vez terminados sus estudios en el Colegio Los Sagrados Corazones de Valparaíso, se queda en su ciudad natal para ingresar a la carrera de Ingeniería Comercial en la Escuela de Negocios, realizando posteriormente posgrados en las universidades de Cornell y Harvard en Estados Unidos. Sus actividades políticas comienzan en el Partido Nacional, donde colabora en las campañas de Pedro Ibáñez Ojeda y Jorge Alessandri Rodríguez en 1970. Luego, a partir de 1976 y bajo el gobierno militar, integra el Consejo de Estado hasta comienzos de los 90. En 1982 es designado además presidente del Banco Central y un año más tarde ministro de Hacienda. Tras el plebiscito de 1988, asume como ministro del Interior, desde donde dirige la transición entre el gobierno del general Pinochet y el de don Patricio Aylwin. En 1991 asume como presidente del Instituto Libertad y Desarrollo, cargo que ocupa hasta hoy, combinándolo con sus actividades académicas y empresariales. Mucho gusto de estar contigo, Carlos. Agradezco tu presencia en este programa Cita con la Historia. Tú eres un hombre de bajo perfil, pero de gran trascendencia en el periodo que vamos a analizar en este ciclo, que es la transición. Tú habías sido presidente del Banco Central, ministro de Hacienda, por allá por los años 82-83, y tengo entendido que no saliste muy contento de ese ministerio. Fue la época de la crisis económica, de las protestas, de Jarpa. ¿Por qué te fuiste? ¿Te pidieron la renuncia? ¿Qué es lo que pasó ahí? Patricia, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a conversar estos temas que sin lugar a dudas obligan a uno a recordar circunstancias gratas e ingratas que se tienen en la vida pública. Tú me haces el alcance en el sentido de que no me fui contento del Ministerio de Hacienda. Yo creo que es efectivo eso, no me fui contento porque me sentí que se había iniciado una determinada tarea y esa tarea se cortaba en un momento determinado, pero también uno está muy consciente de que cuando uno asume este tipo de responsabilidades en la vida pública, esa responsabilidad de seguir o no seguir no depende de uno, depende de quién le ha pedido, ¿no es cierto?, en un momento determinado, que lo colabore, que lo asesore, que lo apoye, y ese era el caso, evidentemente, la responsabilidad de la autoridad del presidente Pinochet. Me tocó efectivamente un periodo, como lo señalas tú, complejo, difícil, y te debo manifestar que, si bien en ese momento fue el presidente Pinochet quien me pidió la renuncia, durante mi gestión ministerial, yo creo que habré renunciado yo, por lo menos entiendo unas 4 o 5 veces en ese periodo, derivado de circunstancias, entiende, que se generaban problemas de interpretación, problemas, ¿no es cierto?, de definición de qué es lo que se quería hacer, que es por lo demás lo normal que acontece cuando una sociedad está viviendo periodos críticos. Yo asumí la presidencia del Banco Central, si mal no recuerdo, en agosto del año 1982. Sí. Me entregó el cargo a una persona que todos recordamos con tanto cariño como fue Miguel Kast. Y el primer día que llegué a la oficina del Banco Central y vi esa inmensa oficina rodeado de grandes cuadros, de grandes pintores chilenos. Yo soy muy aficionado a la pintura chilena, así que me sentía, no te digo como en mi casa, pero por lo menos había, ¿no es cierto?, algunos elementos dentro de la oficina que me hacían sentirme muy grato. Y me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? La llegada a ese cargo a mí me pilló realmente totalmente de sorpresa. Porque tú estabas en el Consejo de Defensa del Estado. Yo estaba en el Consejo de Estado. En el Consejo de Estado, perdón. En el Consejo de Estado yo había sido designado por el presidente Pinochet el año 76 como miembro del Consejo de Estado en mi calidad de exdecano de una facultad de Economía, en este caso la Universidad Católica de Valparaíso. Y había prestado, digamos, mi colaboración en todo este proceso previo, ¿no es cierto?, a la redacción de la Constitución del año 1980, como también una serie de materias que el presidente Pinochet envió al Consejo de Estado para que emitiera su opinión, entre ellos el tema de la reforma previsional, la reforma laboral, en fin, los capítulos probablemente más importantes de las reformas económicas que hicieron en Chile en ese periodo. Pero tú te alejaste de la contingencia después de ese ministerio y volviste, aunque no diría yo al protagonismo político, pero sí a incorporarte a los temas políticos con el plebiscito de 1988, que es como, que podríamos decir, no sé si tú estás de acuerdo, que es el inicio de la transición en lo concreto.
Debo comentar que si bien aparentemente me alejé de esta vida más política, más activa, de alguna manera me sentí bastante vinculado al gobierno del presidente Pinochet. De hecho, me ofreció una oportunidad ser embajador en Estados Unidos y por razones de tipo familiar no la acepté esa denominación, y luego en un día determinado me llamó para que ocupara el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Era en el momento en que estaba terminando todos los conflictos que había tenido con algunos países limítrofes, era necesario una renovación del equipo y me pidió que asumiera la Cancillería, pero en esa oportunidad le manifesté con mucha honestidad al presidente Pinochet que en ese cargo yo no me sentía con la preparación suficiente para apoyarlo y asesorarlo en la forma que yo estimaba conveniente. Así que si bien, no se trata de humildad, yo creo que hay que ser muy honesto para evaluar sus propias capacidades, ver si efectivamente puede entregarle, ¿no es cierto?, a la persona que le está pidiendo la colaboración que él espera que uno le entregue. Así que si bien, como decías tú, estuve un poco apartado de la vida política más activa, durante el plebiscito, el periodo previo, digamos, al plebiscito del año 1987-1988, tuve un acercamiento y me pidieron ahí que asumiera responsabilidades conjuntamente con otras personas para buscar fuentes de financiamiento para todo lo que significaba esta campaña plebiscitaria, a lo cual me entregué con mucho agrado porque evidentemente tenía el mayor de los deseos de que quien había ejercido el cargo presidencial durante todo este periodo de tiempo y que había hecho una obra de modernización tan importante para el país pudiera permanecer en la presidencia de la República por otro periodo adicional. Pero sinceramente, ¿tú vislumbrabas el triunfo del sí, la posibilidad de un triunfo Yo del te sí? digo así, Patricia, honestamente, que yo la vislumbraba que sí. O sea, yo no sé si uno se incorpora, ¿no es cierto?, en un ambiente que a lo mejor pierde un poco la visión de la realidad y a uno lo traiciona muchas veces los deseos, y a lo mejor ese deseo oscurece la realidad. Y yo tenía, digamos, por lo menos la seguridad, pero creía, entiende francamente, que la alternativa a un triunfo era una alternativa válida. Ahora, no sé si me podrías responder esta pregunta, porque tú no estabas internamente en La Moneda, no eras ministro, no tenías ningún cargo gubernamental, pero hubo intentos de desconocer los resultados del plebiscito, como se ha señalado, han habido muchas polémicas en torno a los dichos incluso del general Matei. Entonces, ¿cuál es tu visión? ¿Qué es lo que tú supiste? Yo estuve en La Moneda esa noche, cuando se hizo el recuento, ¿no es cierto?, de los votos, y viví, digamos, algunas de las circunstancias de La Moneda, una noche que evidentemente fue una noche delicada. No tuve antecedentes realmente de lo que puede haber pasado al interior del gabinete y todo este debate que se comenta que ocurrió. Pero tengo que decir francamente, Patricia, de que conociendo al presidente Pinochet, me cuesta pensar de que en algún momento él tuvo la intención de desconocer el resultado del plebiscito. Porque creo que el presidente Pinochet ha tenido, digamos, una postura de colocar siempre la obra por encima de las personas. Y yo creo que un análisis lógico, inteligente, de haber sobrepasado el resultado del plebiscito, habría llevado en un periodo de tiempo X a que no solamente terminara la presidencia del presidente Pinochet, sino que además los ánimos que habrían llevado a ese hecho habrían significado probablemente una derrota, un cambio en la obra que él había realizado como presidente. Entonces, me cuesta, honestamente, habiéndolo conocido tan cercanamente, de que lo hubiese tenido en algún momento, puede haberlo manifestado, pero de ahí, ¿no es cierto?, de manifestarlo a la voluntad real, claro, de generar las acciones, ¿entiendes?, para evitar el resultado del plebiscito, me cuesta mucho creer que puede haber sido efectivo. En algunas lecturas del periodo, de este periodo de transición, se le echa la culpa a Sergio Fernández, que era el ministro del Interior, de ser uno de los responsables, digamos, del fracaso, del triunfo del no, en definitiva. ¿Te parece injusta esa acusación? Me parece muy injusto. Porque tú lo reemplazaste, sí. Entonces tú conoces perfectamente cómo se llevó a cabo, digamos, la salida de Sergio Fernández y tú entras al Ministerio del Interior. Me parece muy injusto. Yo creo, entiendes, que en la derrota del plebiscito hay analizado a posteriori, hay muchos hechos, evidentemente, que a lo mejor pueden haber llevado a mucha gente a pensar que la eventual victoria del plebiscito era algo casi mítico, ¿eh? Porque, bueno, 14 años, 16 años de gobierno habían generado probablemente el deseo de algún cambio en la vida institucional del país,
y pensando además un mandato presidencial de 8 años más, a la gente va a poder colocado, decir, bueno, ya ha sido lo suficiente, ha sido lo necesario, busquemos, entiende, a alguien distinto que pueda generar un proceso de, aceptando lo que se había construido, lo pueda seguir adelante ya en una plenitud de carácter democrático, como se llamó. Así que yo honestamente discrepo totalmente de esta asignación de responsabilidades a Sergio Fernández de la derrota del plebiscito. Yo creo que él condujo la vida política del país, ha sido un hombre que le ha entregado una colaboración a la vida institucional de Chile que me parece altamente significativa, y por lo tanto yo tuve una postura, digamos, de que las responsabilidades de la derrota son responsabilidades de toda naturaleza, desde la persona del presidente de la República hasta quienes fuimos probablemente los colaboradores más cercanos en ese proceso. Ahora te debo comentar de que mi llegada al Ministerio del Interior fue bastante curiosa, porque... Sí, eso me interesa. ¿Cómo llegaste? Bueno, en los diarios nosotros habían hablado de las entrevistas que había tenido el presidente Pinochet con Sergio Díez como un eventual postulante, digamos, una persona a quien el presidente le habría solicitado que tomara el cargo de ministro del Interior. Aparentemente Sergio Díez no aceptó esa responsabilidad, y recuerdo muy bien que estando un día en la mañana en mi oficina recibí un llamado telefónico de quien era en ese momento el secretario general de la presidencia, y me dice: Carlos, quiero que vengas, Valenzuela, exactamente, quiero que vengas, me dice, a la oficina porque quiero conversar contigo. Bueno, cuando yo iba el camino de la universidad a La Moneda, me iba haciendo yo una propia reflexión, decía, pero va a haber un cambio de gabinete. La noche anterior me acuerdo que había comido con Ana Felipe Razzoli y habíamos estado comentando que probablemente al día siguiente se iba a producir un cambio de gabinete. Me fui como pensando yo, se va a producir un cambio de gabinete y aquí hay algunas opciones. Me van a pedir que vuelva al Ministerio de Hacienda porque ya se hablaba, entiende, que Hernán Vigi podía ser el postulante a la candidatura presidencial. Me va a insistir el presidente en la posibilidad de tomar el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y de esas dos alternativas me quedé. Mi sorpresa fue mayúscula cuando el general Valenzuela me dice: no, Carlos, estás equivocado en esa apreciación, lo que quiere el presidente que asumas el cargo de ministro de Interior. Y realmente me pilló muy de sorpresa, de que, mira, honestamente, me pilla de una forma muy sorpresiva esta petición. Déjame darle una vuelta, déjame pensarlo. Es un periodo, entiende, que sin lugar a dudas va a ser un periodo complejo, se requiere gran tipo de habilidades para hacer un manejo político. Yo no he tenido nunca una vinculación con la vida política real. Más que eso, gran lealtad, porque tú estabas asumiendo un ministerio que sabías que terminaba en un año y medio más y que ibas a ser ministro del Interior de un hombre que había sido derrotado. Entonces, como decía, para cortar la luz, como decían. Exactamente. Y bueno, le pedí al general Valenzuela que me diera algunos momentos para reflexionarlo. Por supuesto, estas cosas las comenté con mi mujer, comenté también con una persona con la cual este tipo de situaciones siempre las comenté, porque le tenía gran aprecio y gran apoyo en su sabiduría, que era la persona de don Pedro Ibáñez Ojeda. Y todos, digamos, de acuerdo, entiende que esta responsabilidad había que efectivamente asumir. Cuando contesté que sí, me dice el general Valenzuela: mira, Carlos, el presidente ha cambiado de opinión. El presidente, entiende, ha estimado conveniente hacer el cambio de gabinete, pero no cambiar a Sergio Fernández en forma inmediata. Y quiere que Sergio Fernández se mantenga en el cargo de gabinete y en 15 días más, 20 días más, en fin, un periodo X de tiempo, porque yo creo, entiende, la lealtad del general Pinochet hacia Sergio, como a Sergio le estaba asignando la responsabilidad de la derrota del plebiscito, quería hacer él una demostración, entiende, de la confianza que tenía en la persona de Sergio. Ahí le contesté yo al general que sin lugar a dudas aceptaba la proposición del presidente, pero le señalaba que desde el punto de vista del país iba a resultar algo extraño. Iba a quedar, entiende, una sensación de que el capítulo, entiende, no estaba finiquitado. Le dije: no, yo no tengo ningún interés en asumir ni hoy día, ni mañana, ni pasado mañana, pero manifiesta la presidenta mi aprehensión, porque creo, entiende, que la gente va a quedar en un estado de duda, de incertidumbre, y lo peor que le puede pasar al país en estas circunstancias, que se ha generado todo este hecho político tan relevante, se mantenga este ambiente de incertidumbre, este ambiente de desconfianza. Pues efectivamente le comunicó al presidente mi aprehensión, me llamaron de vuelta y me dijeron: Carlos, a las 5 de la tarde con el terno azul en La Moneda, entiende, para que jure en el gabinete como ministro de Interior. Y así fue. Así fue. ¿Tu relación con el general Pinochet hasta ese momento era formal? ¿Eran amigos? ¿Cómo te llevabas con él? Yo diría que muy bien. Yo me sentí siempre, fíjate, Patricia, con la sensación de que había una relación de afecto y de respeto mutuo
con el presidente Pinochet. Y me sentí con la libertad en muchas oportunidades cuando vi que las cosas pues, estaban tomando senderos que yo no los calificaría, ¿entiendes?, adecuados. Me sentí, ¿entiendes?, con la confianza de ir a comentárselo a él personalmente. Y me pasó en muchas circunstancias. Es decir, tenías confianza para Exactamente. señalarle incluso las cosas duras, difíciles. Así es. Ahora, ¿él te dio alguna instrucción para asumir este ministerio? Porque era un ministerio tremendamente difícil el que asumía, en la medida en que tenías que concretizar la transición, las leyes, la reforma de la Constitución, una serie de cosas importantes. Bueno, yo estaba muy consciente, entiende, de que el periodo este era un periodo definido, pero que nada, había una fecha de comienzo y una fecha de término el 11 de marzo del año 1990. Y estaba consciente a no de ser que lo hubieras hecho muy mal y te lo hubieran sacado antes. Exacto, Estuvo a punto por lo demás, sí. que se produjo algunas circunstancias. Pero estaba muy consciente de que, antes que ninguna otra cosa, el gobierno tenía que seguir gobernando. Yo digo que ponerse en el contexto de ese momento en que las fuerzas de la oposición, que se sentían triunfantes, vencedoras, ¿no es cierto?, después de la derrota de Jean Pinochet en el plebiscito, ellos querían prácticamente un cambio inmediato. Aquí, ¿no es cierto?, fue vencido el gobierno de las Fuerzas Armadas, el mandato presidencial ha sido cuestionado por la ciudadanía y por lo tanto lo que cabe, entiende, es la renuncia de la Junta de Gobierno, la renuncia del presidente de la República y la convocatoria inmediata a un proceso electoral. Mi apreciación era muy distinta. Había una constitución política del Estado que establecía un periodo de transición definido y en ese periodo de transición la responsabilidad del gobierno no se podía delegar. Y con esa concepción fue mi primer encuentro con el general Pinochet para plantear, digamos, cuáles eran las posibilidades, las iniciativas, las tareas, digamos, que les competían llevar adelante como en el cargo de ministro del Interior. Por lo tanto, el general Pinochet debe haber estado muy agradado con esa mirada, digamos. Estaba agradado, yo diría que me dio toda la confianza, bueno, y después vino el periodo, bueno, de elaborar cuál iba a ser el esquema formal de trabajo. Y ahí entonces surgió el tema de esta reforma de la Constitución, que surgió, Patricia, como consecuencia de varios aspectos. Había evidentemente errores manifiestos en la Constitución, que había que de alguna manera resolver. Todo el proceso de la reforma de la Constitución estaba contemplado prácticamente simplemente con el voto mayoritario del Congreso, no había los quórums definidos, y eso generaba, o podría haber generado, situaciones de bastante inestabilidad. ¿Eso se había dado cuenta la oposición en ese momento? Yo no estoy tan seguro, fíjate que había... Yo creo que no, porque si no hubieran usado inmediatamente... No estoy tan seguro realmente que se hubiese dado cuenta la oposición. Y había un tema también un poco más técnico que Arturo Marín, mi jefe de gabinete del Ministerio del Interior, había precisado con la presión que él siempre aplica, digamos, en todas las cosas que estudia, estos quórum de ahí, o esta relación entre la Cámara de Diputados y el Senado, y el tercio y los 2/3, y ese elemento realmente le colocaba, digamos, en manos de la Cámara de Diputados facultades que probablemente habrían sido bastante delicadas, después en la vía ya política más normalizada. Así que había elementos, ¿no es cierto?, que hacían bastante necesario el proceso de reforma de la Constitución. Pero había, a mi juicio, también un elemento político importante. A mí me parecía que era extremadamente delicado de que el tema de la reforma de la Constitución se colocara como un tema de la campaña política presidencial que se avecinaba. Porque si ganaba el candidato, ¿no es cierto?, de la oposición, que ya se era iba a sentir don Patricio, que era, todavía no. Iba a asumir, ¿no es cierto?, que su mandato presidencial se identificaba con un cambio total en la Carta Fundamental del año 1980. Y eso me pareció políticamente bastante delicado. Es decir, tu posición era de no intervención de parte del gobierno militar en las actividades, en las actividades de las elecciones que se venían. Pero eso es algo que debe haber causado cierto escozor en algunos gobiernistas. Yo me hice una reflexión interna, que la comenté después con alguna otra persona. Yo tenía muy claro toda esta concepción de la subsidiariedad, en lo que era el mundo de la economía. Y me hice la consulta, ¿entiendes?, si este principio de la subsidiariedad tenía también valor en la vida política. Y si tenía valor en la vida política, el tema político había que dejarlo entregado a los partidos políticos. Y el gobierno tenía que crear las condiciones para que el mundo político operara con la tranquilidad ciudadana, con la paz ciudadana, con la posibilidad de que cada uno expresara sus puntos de vista, sus programas de gobierno. Y eso es lo que me llevó, entiende, este criterio de la
de la no intervención del gobierno en el proceso electoral. Este es un tema que le compete a los partidos políticos. Estamos en un proceso en el cual se vuelve a la vida política. Y los actores de la vida política son los partidos políticos. Y eso fue lo que también nos llevó a todo el equipo ahí del Ministerio del Interior a pensar, por ejemplo, en el cambio gradual de los intendentes. Recordemos, ¿no es cierto?, que los intendentes eran todos miembros de las Fuerzas Armadas. Bueno, había que dar una manifestación de que se estaba viviendo una transición, lo que significa la palabra, es un cambio, ¿no es cierto?, paulatino. Y ese cambio paulatino había que ir cambiando los actores. Y los actores importantes, ¿no es cierto?, en ese momento, en la parte de las regiones, eran los intendentes, y a pesar que hubo algunas oposiciones, hubo comentarios de que decían, mira, los militares que vuelvan a los cuarteles. Creo, entiendes, que este paso en forma paulatina, al final, ¿no es cierto?, creo que creó las condiciones para que la transición fuese una transición tranquila y ordenada. Ahora, sabemos que no hubo unanimidad al interior del gobierno. Después quiero ver tu relación con la oposición propiamente tal, pero quiero quedarme un ratito al interior del gobierno. ¿Quiénes y por qué? ¿Cuáles eran las razones que se daban para oponerse a algunas reformas de la Constitución, para oponerse a la no intervención electoral en las candidaturas presidenciales y de diputados y senadores? ¿Qué pasaba al interior del gobierno? Hay hombres duros, halcones le llaman los argentinos a los duros, en contraposición con las palomas. No sé si puedes hablar abiertamente, digamos. Mira, no quiero entrar ya a hacer nombre, porque creo que siempre estas cosas son, además, gente que lamentablemente ya falleció, entonces creo que también uno tendría que haberle dado la oportunidad de que él expresara su punto de vista. Pero tal como tú dices, entiende, al interior del gobierno había personas que manifestaban posiciones contrarias a esta reforma constitucional y a este proceso, ¿no es cierto?, de transición paulatina. Algunos de ellos, porque no tenían el deseo de que terminara el gobierno militar. Otros, porque veían, entiendes, que modificaciones en la Carta Fundamental los colocaba en una situación de debilitamiento que a ellos les preocupaba. Cada uno tenía argumento, entiende, para colocar su punto de vista. Lo importante era lo que pensaba el presidente Pinochet. Bueno, eso te iba a decir. Eso es lo importante. Y yo me recuerdo, entiende, que cuando le fui a plantear al presidente Pinochet, ya de forma muy estructurada, esta idea, ¿no es cierto?, del cambio de la Constitución. Me recuerdo, y te voy a expresar, entiende, con los símbolos que me dijo, me hizo así. Eso. Le dije, presidente, mientras yo vea, entiende, luz que transcurre entre sus dedos, yo me siento tranquilo, porque eso me implica, entiende, que tengo una capacidad de maniobra. Y eso yo se lo agradezco. Bueno, y en función de eso, entonces comenzamos a trabajar en cuáles eran los aspectos que sin deslegitimar la Constitución, sin romper lo que era la estructura fundamental del orden institucional, pudieran, ¿no es cierto?, abrir un espacio para que, nuevamente, el tema de la reforma lo sacáramos de la campaña presidencial. Y el país tuviese entonces una estructura institucional ya conocida, ya acordada, ya apoyada por todos los sectores políticos, y en ese marco de referencia se pudiera dar la campaña electoral y la elección del nuevo presidente de la República. Ahora, tu trabajo era tremendamente difícil porque tú tenías que lidiar con la oposición al interior del gobierno, tenías que lidiar con el presidente de la República, que por ahí cambiaba de posición en cuanto a las reformas o al interés de mantenerse o no en el poder, eso te lo pregunto. Y también tenías que lidiar con los partidos de oposición y con los partidos que se supone que apoyaban al régimen militar, como era Renovación Nacional y UDI. Entonces, era un tema bastante amplio. Era un ajedrez complicado. Era un ajedrez bastante complicado. Y muy próximo al jaque mate en cualquier momento. En cualquier momento. Y cosa que aconteció realmente, de repente casi hubo un jaque mate. ¿Cuándo hubo casi jaque mate? Bueno, fue cuando te comento las circunstancias, estábamos en todo este proceso, digamos, de la reforma de la Constitución, ya habíamos iniciado las conversaciones con la oposición había planteado de que el vocero de ellos iba a ser el presidente de la democracia cristiana, don Patricio Elwin. En un principio se iba a formar una comisión, que iban a llegar toda la moneda, después, frente a ciertos reparos, finalmente, tomaron la decisión de que fuera uno solo, el vocero de ellos y el negociador, en el fondo, de la reforma de la Constitución, y fue don Patricio Elwin, que me tocó entonces hacer este proceso de negociación durante un periodo de tiempo fue bastante extenso y con idas y venidas.
Pero te comento que en el momento determinado, cuando habíamos avanzado, y esto ha sido por ahí por el mes de abril del año 1989, ya en varias conversaciones, un día me llaman nuevamente al despacho presidencial y el presidente no estaba en su gabinete, sino en el salón Carrera, un salón que estaba al lado. Y me dice, bueno, ministro, quiero conversar con usted sobre el tema de la reforma de la Constitución. Y yo lo noté que estaba alterado, que estaba realmente en un ambiente que no era el ambiente, entiende, que ocurría normalmente este tipo de conversación. Bueno, el ambiente se fue efectivamente alterando un poco más. Y en un momento determinado me acuerdo que el presidente Pinochet se levanta, un poco molesto, entiende, y me dice, esta reforma no, en un papel que yo le había llevado, entiende, esta reforma no, esta no. En fin, los no eran bastante más que los sí. Se para, nos vamos caminando, entiende, al gabinete presidencial, y le digo, mire, presidente, yo creo que el ambiente, entiende, no está como para una conversación, así que, ¿por qué no dejamos este tema mejor para mañana? Y mañana, entiendo, lo podemos conversar con un poco más de tranquilidad. Efectivamente fue así. Y la mañana siguiente me pidió, entender, la renuncia al cargo de ministro del Interior. Entonces, bueno, por supuesto, en ese momento nada que hacer. Me dice, lo único que le pido, me dice, ministro, que usted no anuncie nada, sino que yo quiero dar a conocer esto al resto del gabinete, pero probablemente va a ser en el curso de la próxima semana. ¿Y era porque posición de entendimiento con la oposición? Era porque yo creo que en un momento determinado surgen dudas. Yo encuentro muy legítimo. Había una carta fundamental, se estaban haciendo cambios que yo no consideré, había interpretaciones, había apreciaciones. Para algunos eran cambios muy importantes, para otros eran cambios, entiende, que se podían efectivamente aceptar. Así que bueno, escuchando los ciertos puntos de vista de distintas partes, él puede haber llegado a un momento determinado a pensar esto realmente no le va a causar más daño que beneficio, entiende, al país, y por lo tanto valdría la pena terminar esta conversación. Bueno, de hecho, en el siguiente gabinete, o sea, le llamó a un consejo de gabinete, y en ese consejo él anunció de que yo había presentado mi renuncia y que en unos días más él iba a hacer una nueva designación. Bueno, ahí vino todo el proceso, ¿no es cierto?, de conversaciones, la Junta de Gobierno, ministros, en fin, algunos ministros también presentaron la renuncia, y al día siguiente me llamó nuevamente el general Pinochet y me dijo, entiendes, que me renovaba la confianza. Y entonces le dije, presidente, yo le pido un solo favor. Yo le pido, entiende, que usted me entregue de vuelta el papel en que usted colocó esta no, porque eso lo quiero guardar yo. Y efectivamente lo guardé yo, lo tengo en mi archivo. Espero que pasen al SIDOC de la es interesante lo que cuenta, es decir, en el fondo hubo una especie de motín a bordo, pues que la mayoría de los ministros te apoyaron. Bueno, y más de alguien, sí, Felipe, Pablo Barahona, me recuerdo, presentaron la renuncia al cargo. No, yo no sé si yo no lo tomo como un apoyo personal, lo tomo, entiende, porque aquí estábamos en un proceso. ¿Tú supiste qué es lo que le había pasado al general Pinochet? ¿Por qué había querido...? Bueno, como te decía, yo creo, entiendes, que al interior había, sin lugar a dudas, puntos de vista, nunca hubo un consenso, nunca hubo una unanimidad. Había posiciones, entiendes, de relativo temor probablemente de abrir un espacio, cosa que yo lo considero, entiende, como siempre muy legítimo también, entiende, que lo planteáramos abiertamente y cada uno pudiera entregar su argumentación y contraargumentación. Pero al final, esto siempre recuerdo con nuestras conversaciones tan simpáticas con Hernán Felipe Errázuriz, que siempre decía, mira, presidente, podrá pasar muchas cosas, pero al final siempre toma la buena decisión. Y siempre confiamos, digamos, en ese hecho, y creo que en ese momento efectivamente, no porque me haya pedido que haya vuelto a cargo, pero creo, entiendes, por todo lo que se había iniciado, este proceso de una transición ordenada hacia lo que se ha denominado la plenitud democrática, creo honestamente que fue una buena decisión haber seguido en el proceso. ¿Cómo fueron tus primeras relaciones con la oposición? Don Patricio es una persona moderada, por lo tanto yo creo que con él no deben haber tenido discusiones muy fuertes en cuanto, digamos, a cómo llevar a cabo el cambio, pero ¿había otro interlocutor? Sí. Recordemos el presidente Elwin, el candidato al presidente de la Fuerza Cristiana en ese momento cuando apareció Elwin, era el representante de un bloque de partidos políticos, en los cuales, ¿no es cierto?, cada uno de ellos tenía puntos de vista probablemente distintos en relación a los cambios que se estaban pidiendo. Algunos querían prácticamente cambiar la totalidad de la Constitución y otros estaban dispuestos a aceptar, ¿no es cierto?, como una cosa de negociación. Mira, lleguemos hasta aquí y después cuando nosotros lleguemos al gobierno hacemos el resto. Probablemente ese puede haber sido
el criterio. Así que el presidente Elwin tuvimos conversaciones, yo diría, muy gratas, muy respetuosas. Te debo confesar, Patricia, yo no soy abogado, no soy un especialista en materia constitucional. El presidente de la Constitución Cristiana, me pareció Elwin, es abogado y especialista y constitucionalista, así que había, yo diría, un problema de comprensión o de entendimiento, o de ver también cuáles eran los efectos finales que podía tener alguna determinada reforma de la Constitución. Pero yo tenía muy buenos asesores, entre ellos Arturo Marín, yo formé una comisión de asesora, de Mujeres Pérez de Arce, don Rafael Valdivieso, Raúl Bertres, gente muy versada en esos temas, que me ayudaron notablemente para poder estructurar este marco de reforma que finalmente fue aceptado. Ahora, como dices tú, había gente en los partidos de la Concertación que probablemente discrepaban, y yo notaba que muchas veces llegábamos a ciertos entendimientos con don Patricio Elwin, y él me pedía, entiende, que esto tenía que llevarlo al seno de los partidos de la Concertación para llegar a posiciones consensuadas entre ellos y luego traerme la respuesta si había sido aceptado o no había sido aceptado. Y en ciertos momentos llegamos, entiende, a puntos casi irreconciliables. Y ahí aprendí, entiende, por ejemplo, en el tema de los senadores designados, que insistían ellos en forma muy clara y muy precisa, entiende, el término inmediato de los senadores designados, que no fueran por ningún motivo elegidos. Y nosotros pensábamos, entiende, que esta institución de los senadores designados, una institución que era muy conveniente para el periodo de inicio de la plenitud democrática que iba a partir del año 1990. Así que ahí también posiciones muy firmes. Pero ahí y finalmente lo solucionamos, ¿no es cierto?, aumentando el número de senadores elegidos, y señalamos, y esto lo digo con toda claridad, dijimos, mira, hagamos aquí una especie de experiencia. Dejemos a los senadores designados por un periodo de 8 años, al cabo de 8 años, que se evalúe, ¿no es cierto?, la gestión de los senadores, que se evalúe la institución de los senadores, y ahí ya en la plenitud democrática que decida, ¿entiendes?, si conviene o no conviene mantenerlo. Bueno, han durado, ¿no es cierto?, 16 años ya los senadores designados. ¿Y hubo mucha violencia política durante tu periodo, durante ese año y medio? ¿Todavía seguía? Sí, hubo algunos hechos violentos, incluso me recuerdo, entiende, que el mismo día de la elección hubo hechos de violencia. Si mal no recuerdo, creo que incluso murió una persona ahí en el proceso electoral. No, yo creo que había elementos violentistas que nunca, digamos, han estado dispuestos a aceptar esta entrega ordenada. Siempre he hecho yo una distinción en el caso del gobierno militar chileno, que el gobierno militar no fue echado del gobierno. El gobierno militar no abandonó el gobierno. El gobierno militar entregó el gobierno. Y creo, entiende, que en esa entrega está colocado, entiende, como el fundamento de esa transición, tranquila y ordenada, que todo el mundo la reconoce, entiende, como un hecho muy sustancial en lo que ha sido la estabilidad política de este país del año 1990 en adelante. Una de las cosas que más se critica del periodo por parte de la gente que está hoy día en el gobierno es el tema de las privatizaciones rápidas y, según lo que se ha comentado, poco transparente. ¿Cómo fue ese proceso? Si tú puedes hacer una síntesis general. LAN y otras empresas, Endesa, etcétera, fueron privatizadas. Mira, yo fíjate, en este tema de la falta de transparencia tengo muy claro, ¿entiendes?, de que para lo que había en ese momento, creo, ¿entiendes?, que se utilizaron los procedimientos más adecuados para llevar adelante el proceso de privatización. Primera parte, ¿no es cierto?, de la privatización fue la devolución de las empresas a su dueño, empresas que habían sido expropiadas durante el gobierno marxista de la Unión Popular, ¿no es cierto?, en la primera etapa esas empresas son devueltas. Y luego viene la segunda etapa, que la maneja fundamentalmente el ministro Viggi, cuando viene toda la privatización de la parte energética, de la parte de comunicaciones, y yo honestamente creo de que la conducción, ¿no es cierto?, de Hernán Viggi, persona que todos conocemos por su transparencia, por su honestidad, y alimentado, ¿no es cierto?, por un gobierno que había hecho de esas virtudes como un caudal muy importante en toda su gestión gubernamental, yo creo honestamente que se hizo en la forma más adecuada dadas esas circunstancias. Si tú me dices, probablemente hoy día llevo a cabo, ¿no es cierto?, este proceso de nuevo
en que ya el mundo se ha globalizado, y hay una convocatoria de licitación internacional, probablemente cambiarían un poco los mecanismos. Pero dadas las circunstancias, honestamente creo que el traspaso de las empresas, la compra de las empresas, uno podrá alegar, podrá decir, hoy día esa empresa entiende que se vendieron a tanto, hoy día valen tanto. Pero bueno, en ese momento valían lo que valían. Si la gente está dispuesta a pagar, ¿no es cierto?, cuando hacen los estudios de evaluación de proyectos por los flujos futuros que se van a entregar. Dadas las circunstancias, en ese momento esa empresa valía lo que pensaba la persona que valía, y si el gobierno estaba de acuerdo con eso, sencillamente se procedió. Y creo honestamente que las empresas han adquirido valor gracias a que han sido manejadas por el sector privado. Esas empresas todavía en manos del Estado, no me cabe la menor duda que tendrían un valor muy inferior al que hoy día tienen en el mercado. Entre las llamadas leyes de amarre, ¿cuál es la que, a tu juicio, genera más conflicto? Bueno, yo creo, entiendes, que el tema de la reforma de la Constitución es un tema, entiendes, los quórums que se requieren para la reforma constitucional, que a mí son fundamentales. Una constitución es una cosa demasiado importante en la vida de una sociedad para someterla al escrutinio electoral cada cierto periodo de tiempo por la simple mayoría. Sobre todo ciertos capítulos de la Constitución que le dan la sustancia a la Carta Fundamental, me parecería, entiende, absolutamente inadecuado someterlas a una simple mayoría en la votación del Senado y la Cámara de Diputados. Creo que es un elemento, entiende, que complica. Felizmente, otro punto, entiende, que al principio fue bastante cuestionado, que era la independencia del Banco Central. Bueno, eso es un tema importante. Creo, honestamente, que hoy día se ha generado un consenso en el sentido de que el Banco Central Autónomo e Independiente, con la misión de velar por la estabilidad de la moneda, resulta algo como muy esencial. ¿Fue complicado elegir a los miembros de este Banco Central Autónomo? Bueno, me correspondió. Pues yo sé que te correspondió a ti. Me correspondió esta negociación, como se hablaba de los consejeros. Y yo me recuerdo, fíjate, Patricia, que yo fui a hablar con el presidente Pinochet, y le dije, presidente, bueno, hay que elegir aquí a un nuevo consejo del Banco Central, y tenemos dos opciones. La opción A es que cojamos gente totalmente de acuerdo con la estrategia, ¿no es cierto?, que usted ha seguido durante su gobierno, con la desventaja de que si eso ocurre, probablemente la institución de la independencia del Banco Central va a durar bastante poco. La segunda opción es que busquemos, entiende, sensibilidades políticas distintas que estén representadas en el seno del Consejo, pero evidentemente apreciando la calidad técnica de las personas, pero que tengan una sensibilidad política distinta. Y él me aceptó esta segunda alternativa y inició un proceso de conversaciones con los partidos políticos. Cuestioné algunos nombres y finalmente ellos cuestionaron a nosotros nombres y finalmente, con todas estas cosas, llegamos a un acuerdo satisfactorio. Alejandro Foxley fue el nombre con el cual tú negociaste. Exactamente, así es. Y después, bueno, había que llevar esto al seno de la Junta de Gobierno, porque la Junta de Gobierno, recordemos que representaba al Senado, y los consejeros del Banco Central son designados por el Presidente de la República, pero sometidos a la consideración del Senado, y en ese momento el Senado era representado por la Junta de Gobierno, así que además tuve que hacer el proceso de convencimiento en cada uno de los miembros de ese momento, que fue también un proceso, en algunos casos, llamémoslo complejo, pero que finalmente se logró la meta, y creo honestamente que ha sido extremadamente beneficioso para el país, porque hoy día, una opinión consensuada de que el Banco Central Autónomo Independiente es una limitación en el fondo al poder presidencial. Creo que allí, ¿no es cierto?, esto que se habla de la democracia protegida, hay un poder presidencial ilimitado, creo, entiendes, que hay una manifestación clara que aquí hay un poder presidencial limitado. Y una de esas limitaciones es precisamente el Banco Central, que tiene su misión específica. Y además una cosa muy importante, al Banco Central le está negada la posibilidad de otorgarle recursos de crédito al Estado, salvo la condición de guerra, previamente calificada por el Consejo de Seguridad Nacional. O sea, ya una defensa realmente notable que le permite, ¿no es cierto?, a quien ejerce el cargo de ministro de Hacienda, si quiere manejar una política deficitaria, bueno, tendrá que ir al mercado a vender los instrumentos financieros y apreciar en el mercado cómo consideran su gestión como ministro de Hacienda. Y eso también creo que es muy importante. Ahora, vamos un poco a la elección, a la candidatura presidencial de Vigi y a la candidatura presidencial general. ¿Se cumplió esto de la no intervención y la no participación del gobierno? Yo fíjate, Patricia, que sí. Yo por lo menos en mi vida he tratado de ser, y puedo haber cometido muchos errores, he intentado ser muy consecuente entre las cosas que uno dice y las cosas que posteriormente hace.
Yo honestamente, una vez que ya se designa a la persona de Nambiji como candidato presidencial y se colocan, ¿no es cierto?, los partidos políticos a la centro derecha en una tarea de apoyo a su candidatura presidencial, la intervención que nosotros tuvimos como gobierno fue fundamentalmente en la composición de la lista parlamentaria. Y allí también como ministro del Interior jugué un rol, junto con Pablo Barahona, también representante del gobierno en ese momento, y otra gente, los dirigentes de los partidos políticos, en los cuales intentamos integrar una lista parlamentaria que de alguna manera tuviera los nombres de aquellas personas que habían, digamos, habían tenido vinculaciones, pero apoyaban evidentemente la obra del gobierno militar. ¿Tú creías que Vigi podía ganar? Me resultaba difícil, te lo digo francamente, y a propósito del tema de Hernán, el tema del Banco Central, claro, porque a mí me tocó negociar el tema del Banco Central con anterioridad a la fecha en que se lleva la campaña presidencial. Entonces, yo dije, bueno, aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Como se siente en el gobierno, que están debilitados, ¿no es cierto?, frente a la eventual elección de Vigi, bueno, por eso que están buscando, ¿no es cierto?, esta composición un poco más pluralista en el seno del Consejo. Pero bueno, también uno tiene que mirar cuáles son los pasos más adelante. Y pensaba, entiendes, que ya la fuerza que uno notaba en los partidos de la concertación, además que lamentablemente ahí no hubo un solo candidato, ¿no es cierto?, de la centro derecha, y eso entonces debilitaba bastante la posición. ¿Cómo explicas eso? Cuando era sumamente importante que justamente por una elección de esa naturaleza la derecha y la centro derecha estuvieran unidas. A mi juicio fue muy lamentable porque realmente en la discusión de las ideas matrices, no debería haber habido puntos de vista demasiado discrepantes entre la candidatura de Nambiji y la candidatura de Errázuriz, que fue el contendor. No debería, pero había apreciaciones probablemente distintas, pues un poco más populistas, menos populistas. Y creo, entiende, que ese fue un elemento que sin lugar a dudas debilitó la posibilidad de la victoria de Nambiji. He leído por ahí que grupos muy pequeños y quizás un tanto ultras como Avanzada Nacional, también para la elección de congresales, es decir, de parlamentarios en el Senado como en la Cámara de Diputados, pusieron mucho freno, digamos. Fue realmente importante porque se sentían muy apoyados por el general Pinochet, entonces por eso la pregunta. Sí, yo entiendo que sentían importante, había un cierto apoyo, eso es totalmente efectivo, y eso fue materia, entiende, nuevamente de la negociación en la lista parlamentaria, en que lo que se buscaba era gente que efectivamente creyera en el orden democrático que se estaba tratando de instalar en el país. Entonces eso era un elemento que también se servía, ¿no es cierto?, como criterio de decisión, ¿no? ¿Cómo tú estuviste al lado del general Pinochet cuando se supo el triunfo de don Patricio? ¿Cuál fue la sensación? ¿Él ya estaba asumiendo que se iba? Asumiendo que se iba, y yo me recuerdo que esa misma noche cuando se conoció el triunfo, que fue muy temprano, porque las encuestas, ¿no es cierto?, revelaban de unas pocas mesas de que no se demoró tanto el cómputo como el plebiscito. El triunfo de Elwin, digamos, un triunfo muy manifiesto, así que me recuerdo que esa misma noche hablé con el presidente y le dije, mire, presidente, aquí vamos a tener que buscar la fórmula para poder, tener un contacto con el candidato ya electo, y al día siguiente surgió entonces no la vuelta a lo que había sido tradicional, que el presidente de la República visitaba en su casa al presidente electo. Claro. Bueno, hagamos una cosa distinta, que el presidente electo visite, ¿no es cierto?, al presidente en ejercicio en la Casa de la Moneda. Y allí entonces, me acuerdo que me pidió, que redactáramos una carta de invitación, y se la fui a entregar personalmente a don Patricio Elwin junto con Gonzalo García. Tuve una conversación muy grata, muy simpática, lo felicitamos por su triunfo. ¿Ante Elwin con Pinochet? Sí, yo me recuerdo, que cuando el presidente Pinochet después fue, pocos días antes de entregar el mando, el 11 de marzo del 90, cuando va a la casa de Elwin y comienza a mirar algunas fotos, hacen recuerdos, lo que se habían conocido en la zona de San Bernardo, ahí donde las dos familias parece que tenían algunas raíces, o sea, había habido un conocimiento, e incluso don Patricio Elwin había conocido al padre de la señora Lucía, algo había habido de conocimiento personal. ¿Y qué le pareció al general Pinochet que le pusieran a un ministro de Defensa, como era Patricio Rojas, al cual él no quería mucho? ¿Cómo viviste eso tú? Porque a ti te tocó, digamos, el traspaso
de mando. Sí, me tocó, digamos, me recuerdo que Patricio Rojas había hecho algunas declaraciones antes de ir a hacer esta entrega, poco simpáticas, poco gratas, ¿no? Y había hablado, entiende, de este proceso de transición que se llevaba adelante en los salones versallescos, era la expresión que creo que había utilizado Patricio Rojas. Y me recuerdo, entiende, que cuando llega Patricio Rojas, el día en que le va a hacer entrega o lo va a informar de las responsabilidades ministeriales del almirante Carvajal, que era quien ejercía en ese momento el Ministerio de Defensa, recuerdo que entra Patricio Rojas y yo me comienzo a mirar para arriba en el techo, ¿entiendes? Y le digo, bueno, aquí no veo nada, digo, versallesco, no, para crear, digamos, un ambiente, por lo menos decirle, mira, estamos aquí en un ambiente realmente de una entrega razonable, para no que generara, digamos, ningún tipo de dificultad. Ahora, no que me cabe la menor duda que la gestión de Patricio Rojas fue una gestión delicada. Yo creo que, y voy a emitir una opinión que puede ser efectiva o no efectiva, pero creo que Patricio Rojas, él tenía la intención en su Ministerio de Defensa de sacar de la comandancia en jefe a Pinochet, como que se había colocado, entiende, su misión específica, e hizo todo lo posible, entiende, para que eso ocurriera. Y creo, entiendes, que era una posición demasiado irreal. Si aquí, entiendes, estaba establecido que... ¿Tú no le pediste al mismo general Pinochet que quizás eso hubiera sido una buena medida, o él estaba convencido que tenía que... estaba convencido que tenía que ser, y yo, fíjate, a largo plazo he pensado, francamente, que era muy conveniente que era así. Y te lo digo, francamente, a lo mejor con una analogía. En las obras de teatro, ¿no? Cuando cambian, ¿no es cierto?, de un acto a otro, no cambian todos los actores. Creo que era muy importante que un actor, importante como había sido, que era Pinochet. Incluso me acuerdo haber hablado, es una cosa un poco más íntima, pero claro que estamos en una conversación con la historia, vale la pena conocerla. Yo fui a hablar con el almirante Merino para pedirle que se mantuviera también en la Junta de Gobierno, que se mantuviera como miembro del Senado, digamos, que era y me dijo, entiendes, que no. Entonces me dijo, no, yo tengo muy claro, entiendes, que mi misión termina el 11 de marzo del año 1990, pero le dije al almirante Merino, yo creo que es muy importante que el general Pinochet se sienta acompañado por alguien que le ha sido, digamos, tan leal durante este periodo de tiempo. A él le va a tocar una gestión difícil como comandante en jefe. Creo que manteniéndose usted como comandante en jefe de la Armada va a ser para él una ayuda muy valiosa. Pero, Carlos, yo tengo muy claro, ¿entendés?, que mi misión termina, y en eso yo no voy a echar marcha atrás. Se nos acabó el tiempo, pero una última pregunta. ¿Cuándo tu juicio termina la transición? ¿Con la salida del comandante en jefe? Yo dije el 11, cuando me han preguntado, dije el 11 de marzo del 90. El 11 de marzo 98, el 11 de marzo del 90, ahí termina la transición. La transición política fue establecida, la Constitución Política del Estado, terminado el plebiscito, derrotado el plebiscito, hay un año de gobierno, ¿cierto?, de transición, y el gobierno que asume el 11 de marzo del año 1990 es un gobierno que asume con todas las calificaciones de la democracia que estaba establecida en la Constitución Política del año 1980. Así que para mí tengo muy claro, la transición terminó el 11 de marzo del 90. Cuando el presidente Pinochet, en esa ceremonia, que sin lugar a duda todo nos llenó de mucha emoción, ¿no?, de ver, entiendes, que la entrega, lo que te decía recién, la gran diferencia, no fueron echados, no abandonaron el poder, entregaron el poder. Y eso creo que al país le da una estabilidad muy significativa. Carlos, 1.000.000 de gracias, ha sido tremendamente interesante conversar contigo, y espero tener otra oportunidad para hacerlo también en cámara. Muchas gracias, Patricia.